En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Amor empieza por desasosiego, solicitud ardores y desvelos, crece con riego, lances y recelos, susténtase de llantos y de ruego. Doctrínanle tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos, apaga con sus lágrimas su fuego. Su principio, su medio y fin es este, pues ¿por qué Alcino sientes el desvío de Celia, que en otro tiempo bien te quiso? ¿Qué razón hay que dolor te cueste? Pues no te engañó amor, Alcino mío, sino que llegó el término preciso. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al encendido y a la vez resignado soneto, pleno de resonancias clásicas, Amor empieza por desasosiego, creación de Sor Juana Inés de la Cruz, notable poeta mexicana, representante del barroco literario, que no podía faltar estos días en nuestro espacio. Buenas tardes, soy Tomás Sánchez Rubio, es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 45. Espero sinceramente que el programa de hoy sea de vuestro agrado. Y es que el 17 de abril se cumplen justamente 328 años del fallecimiento de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, más conocida por Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés nació en San Miguel Nepantla, población ubicada en el municipio mexicano de Tepetlitza, el 12 de noviembre, unos dicen que de 1648 y otros de 1651, muriendo en Ciudad de México, como hemos dicho, un 17 de abril de 1695. Religiosa jerónima y escritora novohispana, una de las mayores ponentes del siglo de oro de la literatura en español, incorporó el náhuatl clásico a su creación poética. Su obra abarca una diversidad de géneros literarios, entre los cuales destacan el teatro, el auto sacramental y la lírica. Sor Juana publicó su trabajo en varias partes de España y fue la primera gran poeta barroca de la Nueva España. Recibió a partes iguales halagos y ataques misóginos, siendo acosada con frecuencia por ser mujer y erudita, monja y escritora. Su estilo era considerado inapropiado para los estándares cristianos de la Nueva España del siglo XVII. Me complace en gran manera presentaros, amigas y amigos, a la primera invitada de esta tarde en la estantería. Se trata de Mabel Zabes. Mabel Zabes es el alter ego de María Isabel Zapata Ribes, nacida en Vícar, Almería, pero residente hace ya años en Sevilla. Siendo muy joven, Mabel dio sus primeros pasos en el mundo de la poesía, obteniendo el primer premio en el 12º concurso juvenil de literatura de Almería. Docente de enseñanza secundaria, se formó primero en economía, siendo profesora de ciclo formativo. Pero como esta era una disciplina que favorecía poco la vertiente creativa, decidió estudiar psicología, que compatibilizaría con la poesía, la cual surgía en ella, según sus propias palabras, como esa fuerza interna siempre presente y que irrumpía continuamente en su realidad cotidiana. Miembro de varias asociaciones literarias y participante en numerosos proyectos culturales, tiene algunos libros de poesía inéditos y otros publicados como Espejos Convergentes de 2013. Hoy nos va a hablar de su último poemario, La danza del eco, editada por Punto Rojo en 2021. Nos hablará de su proceso de creación, de sus presentaciones, de su temática, etc. Un libro que merece la pena leer, con prólogo de Agus Rivas y epílogo de Pilar Redondo. Mabel, bienvenida a la estantería. Es un placer tenerte hoy con todos nosotros. Queridos amigos y amigas,
Soy la escritora y poeta almeriense y residente en Sevilla, Mabel Zaves, y quiero dar las gracias a Tomás Sánchez Rubio y a su programa de la estantería por invitarme para hablar de mi libro de poemas La danza del eco. Este poemario se empezó a gestar un 27 de enero de 2018, con el primer poema El final fue el principio, naciendo en plena era trampista. Así, los primeros poemas causaron sensación, sin dejar a nadie indiferente, siendo el poeta sevillano Agus Rivas la persona que manifestó una opinión más favorable al mismo y quien me animó a que le diera forma y continuidad. En esa época yo trabajaba como profesora en un instituto de secundaria de Sevilla y en mis momentos de ocio le fui dando esa continuidad necesaria, pasando los poemas al papel o trabajándolos en mi memoria. Fue un proceso creativo intenso y prolongado, al que le di el último empujón durante el primer confinamiento por la pandemia del COVID-19, ya que el último poema lo escribí el 8 de julio de 2020. Una vez finalizado, tocó revisar y reorganizar el material, así como decidir qué personas podrían poner unas palabras al prólogo y al epílogo. La persona elegida para el prólogo fue el profesor, filósofo, poeta, perfopoeta y músico sevillano Agus Rivas. En cuanto al epílogo, elegí a la escritora cordobesa Pilar Redondo. Una vez que tuve todas las piezas del poemario, tocó terminar de montarlo y buscar editorial, seleccionando a la editorial sevillana Punto Rojo como la más adecuada, ya que cumplía con mis expectativas de difusión, venta y distribución a través de todas las plataformas digitales. Superadas y solucionadas todas estas cuestiones, el poemario de La danza del eco por fin vio la luz durante el cuarto trimestre de 2021. Una vez que estuvo disponible, reservé algunos espacios para realizar varias presentaciones, entre ellas en el Centro Cívico Las Sirenas, en Cita Abierta Artística y en Noches del Baratillo, todas ellas en Sevilla, acompañada por el bajo de Agus Rivas y la voz de Selene Naciur Sanedrak. Igualmente, ha sido presentado en los diversos encuentros y recitales poéticos en los que he participado hasta el día de la fecha. Mas seguro que te preguntarás de qué va este poemario, ya que es la gran pregunta que nos planteamos cuando tenemos un libro en las manos, como es este caso. En él se habla sobre el fin del mundo a raíz de una crisis nuclear desatada en la Tierra, en una reflexión existencial de profundo calado, como indica el filósofo y perfopoeta sevillano Agus Rivas en el prólogo, a lo largo de la cual se irán entrelazando, con una alternancia fascinante, la temporalidad, el silencio, la comunicación, la oscuridad, la vida y la muerte, de tal manera que se irá desgranando sucesivamente la forma en la que se van produciendo los acontecimientos. A raíz de la concentración de poder en las manos de unos cuantos gobernantes, la convivencia se va degradando en el planeta Tierra, hasta tal punto que se desata un estado de nerviosismo que va tensionando las relaciones internacionales entre los países. Así, un buen día se llega a un estado tan crítico que las manos más poderosas, acostumbradas a tener disponibles los botones del arsenal nuclear, pulsan todos los botones desde sus despachos y salen disparadas las bombas en dirección a los blancos previamente fijados,
en una acción arbitraria y sin reflexión sobre las consecuencias que podría desatar. De esta forma se inicia el proceso de destrucción de la vida en la Tierra, dando cuenta de las diversas formas en las que los habitantes y todas las especies vivas del planeta van a ir hallando la muerte. Paralelamente, se narra la desconexión que se produce entre la Estación Espacial Internacional y la base en Houston, ya que todos los miembros de la base han sido alcanzados por la onda expansiva nuclear y no pueden atender las comunicaciones, siendo los robots los únicos supervivientes, y por sí solos tampoco pueden atenderlas, hecho que desconocen en la estación espacial, donde se sigue con las rutinas habituales, achacando la desconexión a algún problema subsanable. Esta desconexión también afecta a la tripulación de una nave espacial que se dirige de la base en Houston a la Estación Espacial Internacional, quedando desconectada momentáneamente de la base en Houston y sin conexión a la estación espacial. Esta circunstancia crea unas dificultades que se consiguen solventar en el último momento, lo que permite el encuentro entre los tripulantes de la nave y los miembros de la estación espacial. No obstante, la tensión y el suspense se palpa de principio a fin en el poemario, a través de un eco que suena de fondo en cada poema. Clic, clac, zas, zoom, a modo de hilo conductor. Esto provoca que se vaya elevando la tensión sobre la cual se sostenga la globalidad de la obra, dotándola de cuerpo y consistencia, del deslizamiento de texto, de los escalones y el zigzagueo que se produce entre los versos, y de la falta de algunos signos de puntuación. Estos hechos ayudan a crear y recrear ese ambiente tenso y a dar velocidad y cierta confusión propios del estado que se está transmitiendo, y donde la ironía presente agudiza el ingenio. Este libro sorprende positivamente al lector, como indica la escritora cordobesa Pilar Redondo en el epílogo, ya que la temática es rompedora, al no ser la que estamos acostumbrados a ver en un poemario. Todo el conjunto es un solo corpus poético que conecta los textos al lector por medio de un cordón umbilical del que extrae un rico aprendizaje. Nos hace tomar conciencia de la vida y de la muerte. En el fondo alberga una feroz crítica social. Si se observa entre líneas, descubrimos una contundente denuncia contra problemas de tanta actualidad como el paro, la violencia de género, el maltrato de cualquier tipo, la mendicidad, la pobreza, el hambre, la defensa de la infancia y del medio ambiente, entre otros muchos. El poemario también es un alegato a favor de la esperanza, ya que sus versos reúnen mucha sabiduría. Cada uno de ellos abren en canal su alma, y las descosidas costuras de la sangre nos muestran la pérdida de los sueños, al trabajar con material altamente sensible e implicarse mucho. Utiliza un lenguaje torrencial, pues en cada una de sus letras, desnudas del tiempo como aspas de molino, el dolor sin rostro clausura la vida. Para ir terminando, voy a dar lectura al primer poema, que lleva por título El final fue el principio. Unos cuantos clic, clac, zas, zoom fueron suficientes, y unas cuantas bombas salieron disparadas con precisión milimétrica, buscando unos objetivos que sin dudar encuentran, todos desprevenidos. La tierra llena de cadáveres.
cadáveres humanos y cadáveres de animales, cadáveres de aves y de peces, de bacterias y de parásitos, cadáveres y más cadáveres sobre el manto de la tierra, cadáveres y más cadáveres sobre mares y océanos. Clic, clac, zas, zum. La muerte termina de una forma elegante con todos los problemas que arrastraba el planeta. Ya no hay ningún ecologista clamando por la defensa de la naturaleza. Desaparece el foro por el cambio climático. Desaparecen los maltratadores y asesinos. Desaparecen todo tipo de víctimas. Con este acto extremo de violencia se pone fin a todas las violencias. Los parados ya no tienen que asistir a su cita con el fin de mes y los sin techo se quedaron donde estaban, superando todos sus problemas. Clic, clac, zas, zum. Así terminan todas las líneas rojas. Ya no hay pobres ni ricos, ni tampoco corruptos. Se acabó la pobreza, mas la riqueza acumulada sigue ahí, acumulada y sin dueño. No hay inmigrantes para asaltar las verjas, ni gobiernos para repatriarlos. Los programas informáticos y los robots siguen esperando nuevas instrucciones, mientras todos los cadáveres inician su proceso de descomposición, sin miedo a ser invadidos por los gusanos. Clic, clac, zas, zum. A veces el final es el principio. La vida no espera. Y por eso, si te ha llegado el mensaje, te esperamos en la presentación que estamos preparando en Córdoba del poemario La danza del eco, de forma conjunta con Agus al bajo y Selena Ciusanedra poniendo voz y música al primer poema y acompañando al resto de poemas de la lectura poética. Dicha presentación será en Córdoba el próximo viernes 14 de abril a las 19 horas en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, ubicada en la calle Cuesta del Bailio, número 3. Y para despedirme, dar las gracias a todos los oyentes y seguidores del programa de la estantería. Hasta siempre. En el espacio de la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos una semana más refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos esta tarde por el término peripecia. Se trata, peripecia, de un vocablo tomado del sustantivo griego peripeteia, significando literalmente, cambio súbito que le ocurre a un personaje de una escena dramática, derivado a su vez de peripetés, vuelta repentina, y formado por peri, alrededor, y piptein, caer. Como nos recuerda Ricardo Soca en su fascinante Historia de las Palabras, en el diccionario castellano de Esteban de Terrero del siglo XVIII, peripecia se define de este modo: la última parte de las piezas dramáticas donde se resuelve el nudo de todo con una mutación inopinada de la acción. El siguiente término es alcantarilla. Esta palabra, que procede del árabe alcántara y que quiere decir puente pequeño, puede referirse también a una canalización subterránea fabricada para recoger las aguas llovedizas o residuales y así darles paso. Sin embargo, debemos comentar
que la palabra cántaro, muy parecida, que para nosotros es un recipiente, y que se refiere a una vasija de barro o metal con una o dos alas, boca y pies estrechos y con barriga ancha, vendría del griego cánzaros a través del latín cántarus. La siguiente palabra nos sonará a todos, es edredón. Se trata, este curioso término, de un préstamo del siglo XVIII del francés edredon, siendo este proveniente a la vez del alemán eiderdown, que a su vez lo había adoptado del vocablo islandés eiderdown, plumón de una especie de pato salvaje de los climas boreales. Efectivamente estaría compuesto de eider, como se le llama a este tipo de pato salvaje, y de dun, plumón, por ser esta su composición original. La siguiente palabra sería estropajo. La palabra estropajo, trozo de tela usado para fregar, parece venir del latín stupa, parte gruesa del lino del cáñamo usado para construir telas y cuerdas. De ahí también provendría la palabra estopa. En cuanto a buzón, el origen de la palabra se hallaría en el latín bucco. Bucco buconis de la tercera significaría boca grande. Sin embargo, al castellano llegaría a través del provenzal bosón. Lienzo. Lienzo, una hermosa palabra a mi modo de ver, provendría del castellano antiguo lienzo, con C con cedilla, y este a su vez de la palabra latina linteum, un adjetivo de la palabra a su vez, que provendría a su vez de linum. Pues el lienzo es una tela hecha de lino. El lino, como todos sabemos, es una planta de 1 metro de altura de cuyo tallo se sacan los hilos, ¿no?, que forman el tejido. Seguidamente tenemos la hermosísima palabra, muy curiosa, a mí me ha gustado siempre, crepúsculo. Provendría del latín crepusculum, diminutivo, como toda aquella palabra que termina en ulum, procedente del adjetivo creper, oscuro, utilizado ya en Roma en su doble acepción de sombrío, pero también de cosa dudosa o incierta. Este término está emparentado con el sánscrito spa, noche, y el griego gnefas, oscuridad. Nos lleva el término anterior a la palabra aurora. Derivaría del latín aurora, que en latín arcaico sería ausosa, quizá derivado del sabino Ausel, nombre de una divinidad solar. También otros lo relacionan con la palabra aurum, que significaba oro. Y este último término me lleva a referir dos palabras relacionadas también con el sol, concretamente con su nacimiento y con su ocaso. Serían Oriente y Occidente. Recordad que el verbo orior, de donde vendría Oriente, significa nacer, y el verbo occido, de donde vendría Occidente, significa morir. Por lo tanto, el Oriente sería por donde nace el sol, y el Occidente, el oeste, por donde moriría. Va muriendo la noche. Se va descorriendo el velo que nos protegió silenciosamente de la verdad que pesa sobre cada uno de nosotros. Piadoso velo que nos hizo ver la vida de otra manera, tal y como la deseamos, tal y como nos deseamos, puros, sencillos. Huyamos de la luz, no descorras esas cortinas, quédate conmigo en las sombras. Los versos que acabo de leer pertenecen al poema Caminos compartidos, obra del siguiente invitado esta tarde en la estantería.
reconocido escritor de narrativa y de poesía, Jorge Gutiérrez Diego, nacido en nuestra ciudad en 1989, es graduado en literatura alemana comparada por la Universidad de Heidelberg, así como licenciado en periodismo por la de Sevilla. Ha recibido numeroso reconocimiento en el ámbito de la poesía. Ha ganado el 15º certamen Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Salamanca, el 8º premio Juan Sierra, organizado por la tertulia literaria Noche del Baratillo, el 23º premio Poesía Luz de Tarifa, el premio Crea Sevilla en la categoría de literatura o el Premio Nacional de Poesía para Jóvenes Poeta Antonio Hernández. Ha colaborado asimismo en revistas digitales como Anonimato, Discount Magazine o Le Miau Noir, así como en las revistas Hércules Cultural. Algunos de sus relatos y poemas han sido incluidos también en distintas antologías. En 2016, Jorge Gutiérrez Diego hizo su debut literario con el libro de relatos La profundidad de los espejos, publicado por la editorial sevillana Ediciones Genuidas. En febrero de 2018, y con la misma editorial, vio la luz su poemario Mirada de Nadie, y el año 2019 publicó su primera novela negra, La última partida, una de cuyas presentaciones tuvo lugar en Noche del Baratillo el 13 de junio de 2019. Le acompañaba entonces nuestro querido amigo, el escritor y librero Fran Nuño. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde en la estantería. Es un placer tenerte hoy con todos nosotros. Hola, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los oyentes de la estantería. En primer lugar me gustaría, por supuesto, agradecer enormemente que me hayas invitado a este espacio para poder hablar un poco de mi poesía y del último libro que publiqué. Y agradecerte, por supuesto, tu labor de divulgación y sobre todo de fomento de la poesía, de la lectura de la poesía en Sevilla. Y me gustaría acordarme también a través de esto de las Noches del Baratillo también, que es donde nos conocimos, y agradecer siempre el cariño que me habéis mostrado y bueno, coincidimos hace ya bastantes años cuando gané el premio de las Noches del Baratillo con un pequeño poemario o conjunto de versos llamado Caminos Compartidos, uno de mis primeros pasos en esto de escribir poesía. Y nada, desde entonces siempre me he sentido como en casa allí, así que os lo agradezco enormemente. Y bueno, me toca hablar, o bueno, quería hablar del libro Diarios de lo Leve, que fue lo último que vio la luz, libro mío, de mis versos. Y bueno, aunque ya ha pasado bastante tiempo desde este libro y realmente ahora mismo me resulta no extraño, pero volver es algo un poco inesperado, porque como digo, ya el libro vio la luz hace algún tiempo y ahora mismo me encuentro más en proceso de creación que de promoción o simplemente de presentación del libro. He estado varios años sin acercarme a escribir poesía, porque para mí esto es un ejercicio lento, que quizás necesite de un reposo grande para que vuelva a sentir que tengo algo que decir, ¿no? Si es que alguna vez se tiene algo que decir que sea diferente, nuevo. Ya sabemos que vamos dando vueltas sobre los mismos temas, tanto los que escribimos poesía como los que nos dedicamos o se dedican a otro tipo de arte, pues uno tiene la sensación, ¿no?, de volver a los mismos temas y de que no es que esté todo dicho, pero sí que está puesto sobre la mesa de alguna manera, ¿no? Y bueno, como digo, estoy también muy contento de haber vuelto a la escritura, de haberme sentido de nuevo conectado a la poesía y a lo que ella representa para mí. Y bueno, espero que dentro de mucho tiempo podamos hablar también de un nuevo poemario
quizás incluso de una novela que también tengo entre manos desde hace bastante tiempo, un proceso ya más largo y distinto que el de escribir poesía para mí. Y, y bueno, pues como decía, el proceso del poemario empezó hace muchísimos años ya, o por lo menos a mí me da esa sensación. El Diario de los Leves se llevó el premio de poesía Antonio Hernández, un premio que me hizo mucha ilusión por, no, porque obtener cualquier reconocimiento, cualquier premio siempre es una gran alegría y si encima lleva el nombre de un de un poeta, perdón, tan importante y laureado en nuestro país, pues es siempre un honor, ¿no? Tuve también la suerte de poder presentarlo con él. Y bueno, el poemario recibe el premio en 2019 y se empieza a escribir bastante antes. El proceso para mí comienza con un pequeño poemario, o igual conjunto de poemas, se podría decir, llamado La memoria del hombre niño, que es también el título de la primera parte de este libro. Y, y La memoria del hombre niño lo presenté al CREA Sevilla, que lo gané compartido con Jesús Albarrán, otro escritor y músico de Sevilla. Y, y bueno, yo después de ganar, después de este premio, pues sentí que de alguna manera no estaba todo dicho en cuanto al concepto, los conceptos y el trabajo que estaba realizando. Entonces decidí seguir por esa senda y ampliar y bueno, así se fue gestando Diario de lo Leve, ¿no? Que al final acabó dividido en dos partes, más un poema introductorio y un epílogo, que hacen de entrada de entrada y salida del poemario, de cierre de círculo de alguna en cierta manera. Y, y como decía al final el proceso, no solo de escritura, sino todo se retrasó porque entramos en ese tiempo de pandemia, por lo que el premio no pudo ser entregado, el libro no fue publicado. Esto siempre, evidentemente, es un poco un golpe y el libro no vio la luz hasta 2021 y se presentó en 2020 y se presentó en 2021. Y bueno, em, para dar un poco un contexto en cuanto a mi poesía, creo que siempre he tratado de hacer una poesía sencilla en su forma, comprensible o cercana, ¿no? Al lector, incluso aunque no lo sea de poesía, pero que siempre intenta ahondar en las cosas, intenta que el fondo sea amplio, ¿no? Que no se quede en la superficie a pesar de ser, como digo, una poesía relativamente sencilla. Para mí el proceso de poesía, de escribir poesía, como he dicho antes, es un proceso largo, extenso, por lo que creo que mi poesía contiene una mezcla de pensamiento y emoción. Es cercana en cuanto a las emociones, las transmite a través de imágenes que creo que intento que lleguen bien, lleguen de forma limpia al lector, eh, pero, pero intento que contengan también mucho pensamiento, que simplemente se va fraguando a lo largo del tiempo, que va dejando pozo en mí, digamos, y hasta que de alguna manera sale o se vierte en un poema. No soy, creo, un escritor muy narrativo en poesía, intento jugar, lo he hecho aquí, lo sigo haciendo, o lo he intentado seguir haciendo en el poemario que espero que vea la luz, como digo, dentro de no tanto. Y es una poesía parca en palabras, que
que aúna silencios con aquello que narra o que expresa más bien, y que por tanto bebe también mucho de la poética del silencio, de aquellos referentes de los que siempre hablo, ¿no? De José Ángel Valente, de, de poetas. Aquí tengo una cita también en la segunda parte del poemario que me gustaría leer. Es una cita que abre el abismo de lo efímero de Ángel González. Lo que queda tampoco ya sería suficiente si durase. Bueno, también para mí creo que en Diario de lo Leve se ve mucho la influencia de poetas como Ada Salas, Aurora Luque, Chantal Maillard. Y bueno, pues hablando directamente de Diario de lo Leve, como decía, está dividido en dos partes con una introducción que es una muestra de mi relación con la poesía, de lo que busco en ella. Y, y bueno, la primera parte sería Memoria del hombre niño, que yo considero una conversación del hombre que soy o intento ser con el niño que fui, una vuelta a los orígenes que dicen, me han dicho varias veces que se suele hacer de forma más tardía, pero que yo he decidido hacer antes, quizá porque mi niñez se desarrolló durante 6 años en Hamburgo. Entonces, bueno, fue un cambio grande el mundo alemán al español, y para mí este poemario, este conjunto de poemas que conforman la memoria del hombre niño es una vuelta a los orígenes, a todo lo que nos sostiene, que dice el poema, uno de los poemas de esta parte. Y bueno, la segunda parte del abismo de lo efímero, de Diario de lo Leve, perdón, esta segunda parte titulada El abismo de lo efímero, creo que da una idea de aquello de lo que se habla. Para mí, Diario de lo Leve significa hablar de aquello que de alguna manera perdura en nuestra memoria, de lo que nos sostiene, como he dicho, de lo que nos conforma, de la esencia. Bueno, el libro está precedido por un prólogo, creo que muy interesante, de María Ángeles Novella, que fue jurado en el premio, y que habla en su prólogo diciendo: el término leve del título no tiene nada que ver con lo fútil o lo insustancial, sino a mi juicio se refiere más bien a lo que no llegamos a sentir como carga porque forma parte de nuestra esencia. Creo que esto refleja en buena medida aquello que yo tenía en mente, algo que no es una carga, aquello que a veces olvidamos, que no sentimos a diario, que no sentimos constantemente, pero que forma parte de nosotros, que nos ha ayudado a ser quienes somos o que nos ayuda a serlo. Y el abismo de lo efímero es una postura en la que reflexiono sobre cómo aquello que a veces pasa deprisa, que en general la vida pasa deprisa, los años, pues sin embargo deja pozo, está en nosotros de alguna manera, a pesar del miedo que nos da esto, ¿no? Que todo pase rápido, que todo sea tan efímero, que parezca no perdurar o que simplemente no perdure. Pues de esta manera se conforma la segunda parte del poemario, que se habla, en todo el poemario se habla de temas que, como decía al principio, conforman la poesía desde los primeros tiempos, ¿no? Se habla de familia, se habla de amistad, se habla de hermandad, se habla de los amores perdidos, de los que están. Se habla también de la creación, de ese amor que nos une a las palabras, a la poesía.
Y todo ello creo que está reflejado o he intentado que se refleje en los poemarios, en los poemas. Y bueno, no querría tampoco extenderme mucho más. Agradezco, como digo, este espacio para poder hablar de Diario de los Leves, que para mí fue un libro muy importante, un libro con el que me sigo sintiendo conectado, que era mi segundo poemario. El primero fue Miradas de Nadie, publicado con Ediciones en Huida. Desde aquí agradezco a Martín Lucía siempre su apoyo desde mis inicios. Y, y bueno, la publicación de Diario de los Leves creo que también tiene una edición muy bonita. Y, y bueno, es un poemario que creo que tiene una cierta continuidad hacia el primero, pero en el que esas características de las que hablaba antes de mi poesía creo que se han intentado o he conseguido, espero, afianzar unos poemas no breves y sí transparentes y bueno, que espero que lleguen rápido al lector, aunque requieran luego, creo que varias lecturas para que sean asimilados del todo. Y bueno, voy a terminar leyendo algún poema. Voy a empezar con un par de poemas de la memoria del hombre niño. El primero es el que abre esta parte y dice lo siguiente: lacera la piedra la piel que no absorbe sus cicatrices. El hombre lame sus heridas como el lobo que regresa de la batalla. La luna se ahoga en el lago y yo me miro, aterrado. No me reconozco en el rostro que surge de las aguas. Aúlla el niño en el centro del bosque. Arrecia el frío y la noche ya se ha cerrado sobre sí misma. Pero también los niños saben que solo aquellos que desean salvarse encontrarán el camino de vuelta. El segundo poema que voy a leer de esta primera parte del poemario habla de Alemania, de ese regreso a la infancia, físico, pero también a través de la memoria. El hombre camina despacio hacia ese lugar mítico al que tantos ponen el cerco falso del tiempo. Atraviesa la bruma húmeda de aquellas ciudades bosque, de aquellos desiertos fríos, e inspira el aire intacto de quien aún no sostenía ningún peso sobre la conciencia. Vuelve a dejar sus ingrávidas huellas grabadas en la nieve antigua de sus primeros inviernos. Reconoce un viejo hogar, un silencio imposible, las eternas hojas caídas bajo el árbol de siempre, un mundo detenido. Y escucha atento el llanto de un hermano que junto a él observa el origen de todo lo que hoy nos sostiene. Para terminar, voy a leer un poema de la segunda parte. Es un poema breve que lleva una cita de Álvaro de Campos. Hay palabras que duran mucho más que la caída. Y el poema dice así: se entienden tarde la mayoría de las cosas. No es el golpe lo que nos marca, no es la mano que nos lo inflige, es su eco que perdura y nos amarra a su indomable resonancia. Así me despido ya y te agradezco de nuevo muchísimo la invitación, Tomás. Espero que os haya resultado interesante a quien se acerque a escuchar el programa y buena tarde. Muchas gracias. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. El cuento de hoy, llamado El Pacto, me ha resultado especialmente sobrecogedor. Inés
la protagonista, víctima de una traición, vuelve a la casa de su niñez para revivir el pasado. ¿Acaso lo conseguirá? El siguiente cuento se titula El Pacto y fue escrito en enero de 2019. Tal vez cuando ella dejara el coche en la carretera, aún tuviera que andar durante más de 15 minutos por senderos casi borrados debido a la imparable expansión de la hierba que en esta época del año, marzo, invadía de vida a toda la zona húmeda del valle. No obstante, ella conocía tan bien los senderos que podría haberlos recorrido a ciegas, a pesar de los más de 20 años que debía hacer que no visitaba la región. Tal vez, así me gusta imaginarlo, llegara a la última curva de la vereda, una curva a la izquierda, que después de otros 15 minutos más la devolvería de nuevo a la carretera unos kilómetros más arriba. En esa curva cerrada, oculta por la maleza y el tiempo, se escondía una fuente de agua fría y clara, un manantial que sólo visitaban algunos animales del bosque cuando querían refrescar sus gargantas, como entonces tal vez le ocurriese a Inés. Pero Inés no habría acudido 20 años después a la fuente para calmar su sed, que agua fresca puede encontrarse en más lugares maravillosos para suerte del caminante. A unos metros detrás de la fuente comenzaba un muro de piedras que perimetraba una finca. Detrás del muro una casa semiderruida abandonada, la casa que fue de sus abuelos maternos. Por ello conocía Inés tan bien el lugar, porque en aquellos parajes había pasado muchos veranos con sus padres, abuelos y hermanos. Allí había corrido, saltado, gritado, jugado. Allí había conocido también el amor por las plantas, los árboles, los animales, las rocas, amor que lentamente fue configurando su vida. Aunque ahora la casa habría sido invadida por las hierbas, ella aún podría distinguir perfectamente las distintas dependencias que la formaban. La amplia cocina con una chimenea gigantesca, con capacidad para asar un cordero entero, el salón, las habitaciones, las cuadras. ¿Qué te había empujado a volver a esta finca familiar abandonada, Inés? Verdaderamente nadie puede responder a esta pregunta, y ya nadie lo podrá hacer nunca. Nunca y siempre confluyen en lo eterno. Como en ti ahora, Inés, confluyen el ayer que se aleja y el mañana que no llega, ambos ya imposibles. Tal vez ella se engañara pensando en la absurda idea de que había vuelto para ver si aún conservaba en el desván la vieja mariposa de cristal irisado de su abuelo, que tanto podría gustarle a su amiga Amalia, quien estaba intentando abrirse paso en el mundo de la moda y había puesto una boutique en el centro de Sevilla. Esta mariposa de colores brillantes no sería solo un detalle estético para la tienda, sino que sería su símbolo y su emblema, lo que marcaría su diferencia: calidad, paciencia, artesanía manufacturada, mezcla de novedad y tradición, propuesta de metamorfosis recomendadas. Pero realmente ella debía saber que la razón de su vuelta al origen era otra. Días antes, sabemos todos los que la queríamos, había descubierto que su marido Antón la engañaba con una de sus colegas de trabajo. No obstante, ella no parecía disgustada por ello. Nunca culpó a nadie de lo que le ocurría a ella. Además, siempre había defendido que los pactos están para incumplirlos, si no, ¿por qué habrían de firmarse? Realmente llevaba ya varios meses separados. Dormían en habitaciones distintas y había días en que solo se cruzaban en el pasillo o en la cocina para comunicarse, como ella decía, con un leve «Hola, ¿sigues aquí?». Durante esos días andaba aturdida y sorprendida porque había descubierto que su marido Antón no se había enamorado repentinamente de una joven guapa, risueña, pero de mirada triste, sino que llevaba más de 20 años ocultándole sus verdaderos sentimientos hacia la mujer a la que amaba. Y ella, Inés, siempre tan observadora, tan astuta y a veces tan grácilmente retorcida, no se había percatado de nada, ni siquiera había imaginado una ligera sospecha. Por mucho que Antón y ella ya no se quisieran, 20 años de convivencia son muchos años,
y tiempo atrás ella sí que estuvo enamorada de Antón, o al menos así lo creía. ¿Acaso esto carecía de importancia? Inés tal vez sentiría que necesitaba meditar y por ello algo o alguien la habría impulsado a esta vieja y abandonada finca de sus abuelos. Aún faltarían algunas horas para que el sol se pusiese y se hiciese de noche, tiempo más que suficiente para meditar y recoger la mariposa de cristal irisado. Probablemente sacara de su bolso una llave grande y entrara en la casa como si entrara en el recinto oculto de un templo abandonado, pero no olvidado, necesario. Quizás subiera con dificultad al desván donde sabría que no se encontraba el anhelado lepidóptero brillante, porque ella, como todos, sabía que siempre estuvo en su maletín de nogal negro, encima de la gran chimenea del salón, pero donde sabría que encontraría cientos de otros cachivaches viejos. Tal vez dentro del cajón de una cómoda más vieja que ajada apareciera una caja de latón. Allí debía estar lo que verdaderamente buscara y la habría llevado hasta allí. Una sepia fotografía de su primo Isidro, de quien de joven, adolescentes ambos, entre aquellos cerros rebosantes de vidas, quizás estuviese enamorada. Tal vez recordara que con los años se fueron distanciando sus encuentros y que finalmente se acabaron separando sin despedirse. Tal vez se justificase pensando que después ya estaba Antón, el pacto matrimonial, los niños. Quizá rehusase recordar que Isidro la había buscado en la ciudad, pero que, claro, ella era una señora casada, con familia, en fin, imposible dejarse llevar por la resbaladiza ladera de los sentimientos cubiertos con el delicado velo de los deberes contraídos. Tal vez supiese, como años atrás, que sería mejor olvidarlos, borrarlos, ignorarlos. Pero ahora, la traición de su marido, aunque ya no lo amase, habría despertado en ella sus amores dormidos y entre ellos el amor por su primo. Esto habría vuelto definitivamente su vida pasada una aventura inútil. Probablemente Inés no sintiera la traición por el romance de su marido, sino tal vez por lo duradero del mismo, porque mientras él la engañaba durante tantos años, ella había permanecido siéndole fiel a pesar de sus sentimientos silenciados hacia su primo. Esto debió parecerle absolutamente inaceptable. Tal vez se sentiría vacía, o tonta, o ridícula. Seguramente Inés no habría querido vengarse de su marido, habría querido vengarse de ella misma, por su torpeza, por su tozudez, por su ceguera. ¿Por qué había tenido que ser ella siempre tan exigente consigo misma? Él, Antón, pensaría ella, la había traicionado, pero no a sí mismo. Ella, en cambio, pensaría, se había traicionado a sí misma, había faltado al pacto principal que uno sella con su vida en el instante mismo de su nacimiento, y esto era lo que tal vez no podría perdonarle a él, aunque sabría en conciencia que la única culpable verdaderamente era ella misma la que debería pagar por su traición, por su deslealtad consigo misma. Quizá después bajara al salón a recoger la mariposa, la metiera en una bolsa de tela vieja y manchada y comenzara el camino de vuelta al coche. 15 minutos de ida se habrían convertido en una hora de vuelta. Siempre fue una soñadora. Cuando llegara a la carretera estaría agotada no solo físicamente. Durante esa hora de camino no habría dejado de darle vueltas a su culpabilidad, a su traición a sí misma. La imagino colocando con sumo cuidado y cautela el estuche en el asiento trasero del coche y sentándose firme al volante. Tal vez cuando arrancara y comenzara a conducir mirara por el espejo retrovisor y viese su vida pasada frente a la porvenir, y tal vez un rayo del último sol de la tarde incidiese sobre la irisada superficie de cristal del lepidóptero. Ello debió hacer que se despistara y que no viera una piedra enorme en mitad de la carretera, una curva a la izquierda y el árbol en el que acabó hundiéndose, terminando en él sus días y sus pensamientos. Tal vez solo una muerte inútil y absurda podría corresponder a una traición igualmente absurda e inútil, y tal vez Inés no mereciera este relato que le escribo. Firmado Isidro.
Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tu gracia es atractivo, sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamora el lisonjero, si ha de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedo satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro soneto de nuestra admirada Sor Juana Inés de la Cruz, concretamente con el que aparece subtitulado con la siguiente leyenda: contiene una fantasía contenta con amor decente. Dice Octavio Paz que en los tiempos de la colonia, la corte y el locutorio del claustro eran los únicos espacios en que una mujer podía codearse intelectualmente con los hombres, y que Sor Juana Inés de la Cruz, quien evadiría el matrimonio para poder dedicarse a las letras, supo aprovechar tal circunstancia de sobras. También señala el escritor mexicano que la sociedad novohispana era bastante permisiva en las relaciones ilícitas. Así, el hecho de ser hija natural, cosa frecuente en la época, no parece haberle supuesto a Sor Juana un serio problema. En ella se reafirma la fuerte personalidad de las mujeres de la familia. Su propia madre, a la muerte de su abuelo, continuó llevando la hacienda a pesar de ser una mujer analfabeta. Por otro lado, como vemos claramente, no por ser una religiosa, Sor Juana se dedicó solamente a los temas cristianos. Por el contrario, buena parte de su obra también habla de amor, de valores, de la mujer, del mundo clásico y de la virtud, entre otros. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya parecido de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos en Radio Proverso, la radio que es cultura.